Entre las muchas consultas que yo quería hacerte es, ¿qué te motivó esto? ¿Qué te motivó a escribir a tomar este hecho legal y transformarlo en una historia? Bueno, finalmente el archivo judicial, el Archivo Nacional Histórico está lleno de fondos judiciales, ¿no? Desde Copiapó hasta Concepción, prácticamente, donde estaban todos los juzgados que se repartieron desde la colonia y el siglo XIX, ¿no? Ujú. Y fíjate que estos archivos judiciales están llenos de historias, ¿ah? Así en plural, ¿ah? Cada expediente una ¿Ya? historia, ¿no? Y desde un principio, yo cuando empecé a trabajar con este material, tenía una incomodidad, Rafael, que era, yo tengo que explicar como historiador, porque es mi disciplina, ¿no? ¿Qué significan explicar estos juicios, ¿no? Estos pleitos para hacer una historia social, para entender la apropiación de la tierra, ¿no? Las relaciones interpersonales, la violencia intrafamiliar, o sea, de todo lo que hablan los juicios, las redes sociales, quién se conecta con quién, las luchas de poder en cada municipio, en cada localidad, ¿no? De todo eso hablan los expedientes judiciales, pero me sentía incómodo con una cuestión, no sabía lo que era. Y después empecé a darme cuenta que la incomodidad partía de que yo estaba explicando el juicio, ¿no? Porque la gente que trabajamos en historia explicamos la historia, ¿no? No solamente la narramos, pero explicamos qué pasó, le damos un sentido, Dentro de causas, de la narración va la explicación, sí, correcto. causas, características, consecuencias. Entonces, ahí me parecía que había un desfase porque los expedientes, la gente llegaba a contar, ¿no? Llegaba a contar lo que le pasó, llegaba a contar su versión de los hechos. A mí me quitaron estas tierras no eran mías, eran de mis abuelos, hemos vivido aquí por 80 años, ¿no? Entonces, los expedientes están llenos de historias y de narraciones. La gente narra, no explica los hechos, ¿ves tú? Ya. Y uno lo que hace es recogerlo y lo explica. Entonces me parecía que había como un desfase ahí, pero como historiador también tenía que hacerlo para publicar artículos, los artículos se explican, o para dictar clases, o para dictar conferencias, que es lo que he hecho toda mi vida, ¿ves? Entonces quise aventurarme, bueno, con esta novela, Semillas de Coyihuay. ¿Qué tal si somos más fieles a lo que pasa en el expediente y contamos? ¿Ah? Contamos una historia también, ¿no? Sin necesidad de explicarla, ¿ah? La explicación quiere cerrar todos los cabos, ¿no? No dejar nada Claro. suelto, pero la narración cuenta lo que pasó, ¿no? Y cómo lo sintieron los actores. Entonces, este es un ejercicio de ser un poco más fiel con el juicio, ¿no? Con el expediente, con los expedientes del archivo, que está lleno de narraciones, cargado de narraciones. Y me parece que el género que más ayuda a eso, más que la historia, es la novela histórica. ¿Ves tú? Por eso quise hacer este ejercicio. Este campo, ¿no?, de narración, Claro. porque el expediente que yo seleccioné, que pudo haber sido otro, ¿no? U otro, Claro. es un juicio por tierra, ¿no? Una persona digamos, hipotecó sus tierras porque se metió en un negocio más o menos malo, justo en la época de la independencia, cuando toda la economía se desplomó en la zona Exacto, central, sí. fue el escenario de batalla, ¿ah? Entonces el tipo contrató en la zona más o menos cerca de Rengo, al sur de Rancagua, y contrató una compañía de arrieros y quedó en la quiebra, ¿no? Entonces hipotecó nada más y nada menos que la tierra de los papás, ¿no? Y con eso trató de salir de la deuda, eh, y el acreedor era un rico hacendado y comerciante que aparece con nombre real, digamos, en la novela, que es Mm. Rafael Eugenio Muñoz, ¿ah? De los Valles de Colchagua, ¿ah? Y este tipo le cobra y le cobra y le cobra, muy insistentemente, y esa fue la cuestión que me llamó más la atención, lo explico tal vez, del expediente judicial, que son cartas que escribe Rafael Eugenio Muñoz al tipo cobrándole, ¿no? Y son cartas que quienes hemos tenido deudas, digamos, sabemos que son cada vez más amenazantes, ¿no? Como más Claro. estrangulantes, ¿no? Entonces este tipo contrató un aval, ¿no? El protagonista, que se llama Mateo Díaz, contrató un aval que es Pascual Madariaga, ¿no? Que también es un protagonista de la novela, ¿no? Y él se vuelve el Sí. aval, ¿no? Y ahora entonces este otro caballero, el rico, Rafael Eugenio Muñoz, empieza a cobrarle el aval, ¿no? Siempre con cartas cada vez más, menos corteses, ¿no? Menos diplomáticas. Exacto. Eh, bueno, y todo esto ocurre en varios años, son 17 años de conflicto en todo el juicio, y la historia tiene un problema, porque tú lo sabes bien, Rafael, ¿no? Que son pocas fuentes y hay Sí, que explicar o relatar, digamos, lo que pasó en 30 años, en 20 años, ¿no? sí. Entonces, la novela se construye al medio, ¿no? Entre fuente y fuente. En esos vacíos no sabemos qué ocurrió, Ya. ¿no? O sea, no sabemos qué ocurrió entre 1811, cuando el tipo queda en quiebra, y 1815, cuando hipoteca la tierra de los papás. Bueno, al medio está una
posibilidad, ¿no? Que pudo haber ocurrido algo. Esa es la novela, ¿no? Y además tú tienes a una protagonista que en el fondo es la que hilvana toda la historia, ¿ya? Que parte, porque en el fondo ella es la que toma, es la que va llenando estos vacíos que te estás diciendo tú con su acción. ¿Por qué se te ocurrió ser una mujer y no un hombre? Buena pregunta. Bueno, me pareció interesante porque en la época, según sabemos, las mujeres cargaban como muchas capas de discriminación, ¿no? O sea, era muy difícil para una mujer, sobre todo joven, ¿no? Y con bajos recursos, salir adelante, ¿no? Lo que sabemos según los estudios es que las mujeres tenían eh, más responsabilidades económicas que incluso en el siglo XX, ¿no? Porque eran dueñas de chinganas, dueñas de cocinerías, por ejemplo, se llevaban ante hogares con padre ausente, ¿no? Llevaban las riendas de la casa, ¿no? Las economías de la casa, ¿no? Pero en este caso, por lo tanto, pusimos una mujer porque eh, era como más fiel con lo que pasaba en la época. Las mujeres tenían responsabilidades, pero tenían que partir desde muy abajo, ¿no? Y aprender con mucho sufrimiento y mucha adversidad a ser protagonistas de la historia de ellos y de su familia, de ella y de su Tú familia, no, ¿no? Este es el caso de tú no te adentras en la acción física del personaje, sino que más bien la haces transitar y la parte, y como tú te la imagines, ya es un problema individual de cada uno leyendo muy entre del líneas, lector, ¿cachai? efectivamente, como que no tiene cuerpo, ¿ah? Laura Román. Bueno, yo también lo dejaría eso al lector, digamos, a la inventiva del lector, pero también hay una cuestión vinculada al personaje que es tal vez el que más evoluciona. Evoluciona desde Ya. la inocencia de ser una niña, ¿no? Muy frágil también, muy inocente, ¿no? Que trabaja como sirvienta, sus papás eh, son sirvientes de la casa de los patrones que tienen este problema de deuda, ¿no? Y ella evoluciona de ser una chica muy inocente, bueno, a una mujer muy madura y con mucha resolución para enfrentarse incluso a sus patrones y decir, bueno, el problema este es de ustedes, no nuestro, y decirle no a sus patrones, digamos, y hacerse cargo de los destinos de sus papás, de la salida, ¿no? El hombre solo en el campo, en el siglo XIX, se pierde, toma malas decisiones, digamos. Entonces las relaciones son complejas en esta novela. Mm. Y el expediente es masculino, ¿no? El expediente del archivo, una deuda por Claro. tierras, la hipoteca, es netamente masculino. Son hombres los protagonistas. Y tal vez por eso es que bueno, el expediente no termina, no tiene final, ¿no? Como muchos expedientes del archivo. O faltan las hojas finales, las fojas finales, o no hay sentencia simplemente, o queda a la mitad, ¿ya? Hay varias hipótesis de por qué pasa eso. Lo Ya. más probable es que la gente... Hay una cuestión que sería bueno, Rafael, comentar, digamos que los expedientes judiciales, como parte de esta novela, son historias de gente común y corriente, ¿no? Son nuestros antecedentes históricos de la mayoría de la población, de un país, digamos. Y, y sin la participación de unas personas en esos expedientes no se hubiese sabido nada de esa gente, ¿no? O sea, era Claro. la única huella que nos queda de ellos, su pleito, ¿no? Su conflicto. Entonces también es como una forma de rescatar las voces, la única huella de esas personas, ¿no? De esas voces. Bueno, el libro Claro. tiene una pequeña vinculación, tú que ya lo leíste, Rafael, una pequeña vinculación con la semilla de Coyihuay. Aparece mencionado una vez, ¿ah? Una Pero me vez. parece que bastó para darle el título al libro. Pero, pero, Bueno, la novela Semilla del Coyihuay tiene un fuerte que está al medio entre historia y novela, ¿no? Entre documento de archivo y novela, entre verdad y ficción, ¿no? Eh, Desde un principio tratamos de dejar claro que no, la novela no quiere construir mundos verdaderos o mundos falsos, ¿no? Sino mundos que pudieron haber ocurrido, ¿no? Creo que es el sello único de Semilla del Coyihuay, una novela que se atrevió, ¿no? Se atreve a transitar en esa frontera, ¿no? Entre el archivo, que nos muestra una historia muy fragmentada, lleno de trámites que ocurren en- separados por 5 años o por 2 meses, ¿ya? Pero siempre separados, y un relato, ¿no? Que lo une todo en una historia que parece ser muy entretenida, ¿no? Ocurre en un periodo posguerra, ¿no? Que a nosotros nos cuesta mucho entender, ¿no? Nosotros somos una sociedad que no ha vivido la guerra.
nosotros como lectores estamos muy distantes de ellos, ¿ah? Ellos están después de la Guerra de la Independencia, en el escenario de la Guerra de la Independencia, que es la zona central. Ahí ocurrieron la mayoría de las batallas, ¿no? Y con esas personas, ¿no? Es una generación que también perdió a sus seres queridos, que falleció, que alguien conoció siempre a alguien que murió en la Guerra de Independencia. Este es un fleito por tierra que transcurre durante esos 10 años de guerra y después, ¿no? Entonces también hay como un post-trauma, ¿ah? De esta gente que, como tú dices, Rafael, vive como que le falta algo, sobre todo a los hombres, que fueron los protagonistas de la guerra, ¿no? Y requieren de esas mujeres que los orienten en este mundo violento, caótico, pero también lleno de esperanzas, ¿eh? Así que una novela entretenida, digamos, que parte de un juicio que también es muy, muy dramático, digamos, con unas cartas de cobro, y trata de recuperar ese espíritu de drama que tenía el expediente judicial. Así que yo los invitaría a curiosear en las páginas de Semilla de Coyihuay. Muy bien. No, a ver, tu novela, fuera de, fuera de que aporte un montón de conocimiento, es muy entretenida. Te pesca porque siempre tiene, hay unos giros que son medio dramáticos, otros que son medio cómicos incluso. Entonces siempre te va descubriendo algo nuevo y algo importante, tú mantienes el suspenso hasta el final. Tú no sabes lo que va a pasar. Uno como lector no vislumbra al final hasta la semilla de igual. Ahí se te cierra el panorama. Así que, Perfecto. no, muy bien, Víctor, no, es una buena novela realmente.